About number one? Okay, no, it's not about number one. Well, number one is not the best summary. Number, yes, number two. Okay. The family didn't live in the 1980s. It was in 2013, but they decided to live as if they were in the 1980s. Okay. Decidieron que quieren vivir como si estuvieran en los 80. Okay. In exercise 3, we have read the text again and decide if the sentences are true or false. Okay. The boys liked playing outside before 2013. Brian Morgan stopped going to the bank in the 1980s. The family had a TV before 2013. Blair didn't use mobile technology in his work in the 1980s. The family didn't have much money in the 1980s. And the family were together more often in the 1980s. Okay? This thing in the 1980s between quotation marks means that it was when they tried to live like in the 1980s. Okay, so do you think 2 minutes is enough time for you to decide if these sentences are true or false? Okay, I will take your silence as a yes, or you have 2 minutes. Okay, time it's over. So let's check. Abraham, can you read number one and tell me if it's true or false? Sería true. Okay, can you read it? La lees y me dices si es falso, brother. Boys Liquid Playing Using before 2013. Sería true. Okay, well, not in this case is false. Okay, so number one is false because the kids didn't like playing outside. They were all the time inside the house. Siempre estaban dentro. Okay, thank you. Brenda, can you read number two and tell me if it's true or false? Blair Morgan stopped going to the bank in the false. Okay, yes, this one is false. Perfect. Thank you.
Estefania, Lisbeth, can you help me with number 3? True. Yeah, excellent. The family had a TV before 2013? True. Thank you. Juan Carlos, Colin, can you read number 4 and tell me if it's true or false? False. Okay, well, no, this one is true. They didn't use modern technology in his work in the 1980s. Cuando vivían como si estuvieran en los 80, acuérdense que no utilizaban tecnología. They didn't use a computer or a mobile phone. So this one is true. Thank you. Maria Jose, can you help me with number 5? No, she's not here. Okay. Dulce, can you help me with number 5? The family didn't have much money in 1998. False. False. Excellent. Thank you very much. And finally, Eduardo, can you help me with number 6? True? Yes. Number 6 is true. Perfect. They were together more often in the 1980s. Excellent. Thank you very much, everyone. Now, in exercise 4, well, I will repeat the answers so you double check them. Number 1 is false. Number 2 is false. Number 3 is true. 4 true. 5 false. And 6. Okay, so you can double check your answers. Excellent. Now, in exercise 4, we have some negative sentences. Okay. We have Bear and Morgan didn't want to change the situation. They didn't stop using mobile phones. They didn't use an old-fashioned camera. The family didn't travel across Canada. The family didn't save a lot of money. They didn't enjoy spending more time together. Okay, those are the negative sentences. What you're going to do is you're going to find the positive form of this in the text. Okay, en el texto encuentran estas mismas oraciones, pero en forma positiva. Okay. Vamos a tomarnos 2 minutos para hacerlo.
Okay, time is over. So let's check. I'm going to need 6 volunteers to help me to tell me the affirmative form of these sentences. So volunteers. Yo, profa. Okay, por favor. Después Brenda. Okay. Era Citlali, sí era Citlali, ¿verdad? Después Brenda, la número 2, Andrea, la número ¿Qué 3. número soy? La 1, Citlali. Brenda, la número 2, Andrea Marín, la número 3, Angélica de la Luz, la número 4. Necesito 2 voluntarios más. Angélica Martínez, la número 5. Y un último voluntario, me falta la oración número 6. Ok, bien, Ángel de Jesús. Ok, muchas gracias. Por favor, Citlali. La número 1, por favor. Sería Blair and Morgan wanted to change the situation. Perfect. Wanted to change. Excellent. Number 2. They stopped using mobile phones. Excellent. They stopped. Great. Number 3. They used an old-fashioned camera. Excellent. They used an old-fashioned. Perfect. Number 4. The family traveled across Canada. Excellent. Traveled across Canada with ED. Perfect. Number 5. The family saved a lot of money. Excellent. The family saved a lot of money. Great. And finally, number 6. They enjoyed spending time together. Excellent. They enjoyed spending time together. Great. Now, look at these sentences that you have and tell me, what ending do we add to the verbs? What's the ending that we add? ¿Qué terminación tienen todos estos verbos? Ed. Ed. Perfecto. All of these verbs in affirmative form have the ed ending because they are regular verbs. So in order to have regular verbs in past, the only thing that we need to do is add ed. ¿Vale? En el pasado simple vamos a dividir los verbos en 2 grupos. El primer grupo es el que ya con el que ya habíamos estado trabajando, el de los irregulares que cambian su forma. El segundo grupo es el de los verbos regulares. Estos son muy fáciles porque lo único que hay que hacer es agregarle ed. Tenemos en la forma positiva. They listened to cassettes. I loved playing video games. Y en la forma negativa, they didn't watch DVDs. Blair didn't use a computer for work. Past time expressions, last week, last month, last year, last summer, a few years ago, a week ago, 2 days ago, 3 hours ago, yesterday morning, yesterday afternoon, or yesterday evening. ¿Vale? Tenemos entonces que los verbos regulares, es decir, todos los que no estén en mi tablita de verbos, yo les voy a agregar ed para hacerlos en pasado. ¿Ok? La gran mayoría de los verbos son regulares, entonces casi a todos los verbos les vamos a agregar ed. Cuando yo hago una oración negativa, ya no me importa si es regular o
regular porque yo voy a utilizar para todos didn't. Y ya no necesito agregar ed, ya no necesito cambiarle la forma. Digo, dejo didn't watch o didn't use, sin ed. Y como dijimos que el pasado es para hablar de cosas que ya terminaron en algún momento del pasado, podemos utilizar algunas expresiones para hablar de pasado. Last con todas sus combinaciones. Last week, last month, last year, last summer. Last es como decir el pasado. Por ejemplo, last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Last summer, el verano pasado. Ago, que es la siguiente expresión, es como si en español dijéramos hace. A few years ago, hace algunos años. A week ago, hace una semana. 2 days ago, hace 3 días. 3 hours ago, hace 3 horas. Okay? And finally, we can also mix the word yesterday with different moments of the day. Y al final, y también podemos unir la palabra yesterday con diferentes momentos del día. Yesterday morning, yesterday afternoon, or yesterday evening. Ayer por la mañana, ayer por la tarde o ayer por la noche. Lo que no podemos decir, por ejemplo, ahí tenemos la nota en el cámara. Look, we say last night, we don't say yesterday night. Para decir ayer por la noche, no decimos yesterday night. Como tal, decimos last night. ¿Vale? Vamos a continuar trabajando en la página 127 de su libro, donde tenemos la explicación más a detalle de esto que acabamos de explicar. ¿Ok? Página 127, ¿ya están todos en la 127? Sí, Miss. Perfecto. Vamos aquí entonces. We use the past simple to talk about complete actions and situations in the past. With regular verbs, we usually add ed to the infinitive. Es lo que dijimos con los verbos regulares. Vamos a agregar. My brother worked away for 2 years. In the past, children played with traditional toys. My brother wanted a bike for his birthday, and I finished my exams last month. ¿Vale? Entonces, usualmente es agregar ed. Solo va a haber algunas situaciones en las que tengamos que realizar algunos cambios. Veamos las reglas para agregar ed. Tenemos spelling rules for regular, positive, past simple, ed endings. We usually add ed to the infinitive. Ya dijimos que eso es lo más usual. Solo agregar ed. Work, worked. Watch, watched. When a verb ends in E, we add the. Si un verbo ya termina en E, ya no necesito agregar otra. Ya nada más pongo la letra D. Por ejemplo, dance, dance ya termina en E. Yo ya no voy a agregar otra E, ya solo le pongo una D al final. Y voy a tener danced. Live, igual termina en E, ya no voy a agregar otra, ya solo le agrego la D, lived. Aquí, entonces, con todos los verbos que ya terminen en E, ya no agrego otra, ya solo le pongo una D. When a verb ends in consonant plus Y, we change the Y to an I and add ed. Si un verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, entonces yo voy a cambiar esa Y por una I. Por ejemplo, study termina en Y y antes tiene la letra D, que es una consonante. Entonces yo la cambio por una I y después ya agrego ed. Studied. Try, de nuevo, termina en Y y antes tiene una consonante, que es la R. Entonces yo cambio la Y por I y agrego ed. Try. When a verb ends in a vowel plus a Y, we add ed. Caso diferente cuando tenemos un verbo que termina en Y y antes tiene una vocal. Por ejemplo, play. Play tiene Y al final, pero antes tiene una vocal, que es la A. En este caso, yo no la voy a cambiar.
yo solo agrego ed. Played. Enjoy, de nuevo termina en Y, pero antes tiene una vocal que es la letra O. Entonces yo solo agrego ed. Enjoyed. And finally, when a verb ends in consonant plus vowel plus consonant, we usually double the final consonant and add ed. Okay? For the verbs like stop, plan, and travel that end in consonant, vowel, consonant, we usually double the last consonant. Un verbo que termine en, por ejemplo, stop, termina en consonante, vocal y consonante. Esto lo empezamos a contar desde el final. La P es una consonante, la O es una vocal, la T es una consonante. Yo duplico la última consonante, que en este caso sería la P. Stopped. Lo mismo con plan. Consonant, vowel, consonant. I double the last consonant. Planned, con doble N. Travel, consonant, vowel, consonant. Then we double. Traveled, with double L. ¿Ok? Las únicas aquí que nunca vamos a duplicar, aunque sigan estas reglas, bueno, aunque sigan esto de ser consonante, vocal, consonante, son la W, X, Y y Z. Esas letras no las voy a duplicar, ¿vale? Aunque terminen consonante, vocal, consonante. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Vamos claros en cuándo agregar ed y cómo agregarla? ¿No hay dudas? Ok, tomaré su silencio como si todo está claro. Vale. Ahora, eso es en oraciones afirmativas. Cuando hacemos una oración afirmativa, ahí sí nos importa saber si un verbo es regular o irregular. Pero cuando hacemos oraciones negativas acerca del pasado, ya no importa si un verbo es regular o irregular, porque todos los verbos se van a volver negativos utilizando el auxiliar didn't, la palabra didn't, ¿vale? Y ya después lo pongo en su forma normal, como si estuviera en presente. Ya no me importa saber si cambia, si le agrego ed, ya solo le pongo didn't. Por ejemplo, en forma negativa, en forma afirmativa yo decía, I enjoyed the meal, como es regular con ed, pero en negativa ya no me importa si termina en ed o cambia. Yo simplemente digo, I didn't enjoy the film last night. En forma afirmativa yo decía, we watched the film together. En forma negativa ya no necesito ponerle ed. We didn't watch. Si fuera un verbo irregular, por ejemplo, el verbo correr, run, en pasado yo diría, I ran a marathon last year. En forma negativa ya no me importaría, yo simplemente diría, I didn't run. Entonces, en forma negativa ya no importa saber si son regulares o irregulares, porque todos los voy a formar con didn't, sin importar quién sea el sujeto. Yo digo, I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, it didn't, we didn't. Hasta aquí, ¿vamos bien? Y profa. Perfecto. Dígame. ¿No? ¿Nadie tenía dudas? Okay, perfecto. Qué buenos son ustedes, nunca tienen dudas. Son los mejores. Bien. Ven, lo último que tenemos aquí acerca del pasado es past time expressions, que son las expresiones que nos ayudan a saber que estamos hablando del pasado. Y ya lo dijimos, we often use past time expressions with the past simple to say when an action or situation happened. Es muy usual que cuando hablemos del pasado digamos cuándo sucedieron estas cosas.
Por ejemplo, I played tennis last week. Tengo la expresión last week. I played tennis yesterday morning. Tengo la expresión yesterday morning. I moved to Spain 7 years ago. In the 1920s, clothes were very different from now. Y recuerden, tenemos last con todas sus combinaciones. Last night, last week, last month, last year, last spring, last summer, last autumn, last winter. Yesterday, con todas las combinaciones que pueda tener. Yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Después tenemos ago. Ago con todas las combinaciones también que queramos hacerlo. 2 days ago, 3 weeks ago, 5 years ago. Y tenemos la preposición in que vamos a utilizar con años. Por ejemplo, in 1990, in the 1930s, in the 18th century. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No? Perfect, students. You're very good. You never have doubts. So, let's start with the first exercise. Vamos a continuar con el primer ejercicio. We have complete the sentences with the verbs in the box. Use positive past simple forms. Entonces, vamos a utilizar la forma en pasado y como todas son afirmativas, a todas y todos son verbos regulares, a todos les voy a agregar ed. ¿Ok? Entonces, solo tengo que decidir qué verbo completa cada oración. Tengo enjoy, live, play, work, listen, watch, study, and want. Before we continue, are all of the verbs clear? ¿Están claros todos los verbos? Yeah, excellent. So, do you think 3 minutes is enough time? ¿Damos 3 minutos? ¿Les parece bien? Sí, profe. Perfecto.
Okay, time's over. Let's check. I'm going to need 8 volunteers to help me reading the sentences. Volunteers. Yeah. Okay, Susana, number 1. Cesar, number 2. Citlali, number 3. Estefania, number 4. Marcelino, number 5. Brenda, number 6. I need 2 more volunteers. Okay, Angelica, number 7. And Chris Janelli, number 8. Okay, please, let's start with number 1. Work it. Okay, yes, worked. Tony worked in a bank, yes. Number 2. Is listen. Excellent, he listened, yes, with ED at the end. We listened to the radio. Sorry, to the news on the radio, yeah. Number 3. She left. She lived with ED. She lived. Solo le agregamos la de al final. She lived in Berlin. Yes. Number 4. Lena wanted to go out, but her friends were. Excellent. Wanted with ED at the end. Want. Number 5. They played tennis in the park yesterday. Excellent. They played with ED at the end. Great. Number 6. Watched. Excellent. Watched with ED. My parents watched a film online. Great. Number 7. I enjoyed reading my new book at the weekend. Excellent. Enjoy with ED at the end. Okay, we don't change the Y. Perfect. And finally, number 8. I studied Spanish in Mexico a few years ago. Excellent. I studied. In this case, we change the Y for an I. Aquí sí cambiamos la idea. Perfecto. Now, in exercise 2, we have complete the sentences with yesterday, last, ago, or in. Okay, for example, Emma called me afternoon. ¿Con qué puedo completar ahí? Emma called me. Yesterday. Yesterday. Excellent. Yesterday afternoon. Great. Number 2, Cameron stayed with us something night. ¿Con qué puedo completar ahí? Last. Excellent. Last night. Last. Cameron, last. Good. Last night. Number 3, I read 4 books on holiday. Summer. Last. Last summer. Yes.
last summer. Number 4, we moved to Chicago 8 years ago. Excellent. 8 years ago. Number 5, my dad opened a restaurant the 1980s. Perfect. In the 1980s. Number 6, we watched a terrible film on TV evening. Yesterday. Excellent. Yesterday evening. Number 7, 1969, a person walked on the moon for the first time. In. Perfect. In 1969. And number 8, Bartek finished university 4 months ago. Perfect. So I repeat the answers. It was yesterday afternoon. Number 2, last night. Number 3, last summer. Number 4, 8 years ago. Number 5, in the 1980s. Number 6, yesterday evening. Number 7, in 1969. And number 8, 4 months ago. Okay. Next exercise on this page is write sentences. Use the past simple and complete time expressions. For example, we have I visit China 2013. ¿Cómo me quedaría esto en una oración completa? I visited China in 2030. Excellent. I visited China in 2013. Vale, en estos ejercicios hay que tener cuidado porque cuando no ponemos mayúsculas o puntos o nos falta alguna letra, nos las marca como incorrecta en nuestro libro. Entonces, nada más hay que tener cuidado de que pusimos todo lo que requerimos y que tiene mayúscula y punto para que no nos las tome como incorrectas. Porque a veces pensamos que ya está correcta nuestra oración y resulta que cuando le damos enviar nos la pone como mal. Entonces, cuando pase eso, ya estén seguros de que su respuesta está correcta. Solo chequen si no tuvieron ahí como algún error de ortografía o algo así. ¿Ok? So, in number 1, you have, I visited China in 2013. Number 2, my family lived in Australia, 1970s. ¿Cómo quedaría esta oración? My family lived in Australia in 17. My family lived in Australia in... Y esto como se refiere a toda la década, porque tiene la S. Acuérdense que cuando tenemos la S al final de los años, como 70s, se refiere a toda la década, desde 1970 hasta 1979. Entonces ponemos in the 1970s. ¿Ok? Con la S al final. Great. Number 3, Lucas not finish his homework night. Esta es negativa. Y para negativas dijimos que siempre utilizamos Didn't. Perfecto, didn't. Lucas didn't
Y el verbo lo dejamos igual, didn't finish. Aquí ya no le agrego el de, ya no le agrego nada. Porque ya puse didn't. Didn't ya me indica que yo estoy hablando de pasado. So we have, Lucas didn't finish his homework. Last night. Excellent. Last night. Great. The next one that we have, Sam and Emily celebrate Sam's birthday at a restaurant today. Acuérdense, voy a empezar siempre con el sujeto. ¿Con quién? ¿Quién lo hizo? Sam and Amy. Ok, después la acción que hicieron, they celebrate. En pasado le agrego they celebrated. What did they celebrate? Sam's birthday. Sam's birthday. Where? At the restaurant. And when? ¿Cuándo fue eso? 2 days ago. Days ago. Excelente. Entonces mi oración va a ser Sam and Ellie celebrated Sam's birthday at the restaurant 2 days ago. Number 5, the 1990s, a lot of people listen to dance music. Cuando hablamos de años, acuérdense, siempre vamos a utilizar la preposición in. Entonces voy a empezar con in, porque tengo primero el año. The 1990s. ¿Vale? ¿Qué pasó en los 90s? In the 1990s. A lot of people listen dance music. Exactly. A lot of people listen to dance music. Great. And the last one, my brother not want to go to the cinema evening. Es negativa, entonces voy con didn't. Y voy a empezar de nuevo. ¿Con quién? Con el sujeto. En este caso, my brother. My brother. Después de my brother. Didn't. Didn't. Excellent. My brother didn't. Didn't want. Ajá, ya no le pongo ed a want porque ya tengo didn't. My brother didn't want to, lo demás queda igual, to go to the cinema. ¿Cuándo? Yesterday evening. Excellent. Yesterday evening. So I have my brother didn't want to go to the cinema yesterday evening. Okay, so those are my answers to the exercise.
¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Perfecto, ¿no hay dudas? Ok. Si no hay dudas, entonces vamos a regresar a la página 71, por favor. Let's return to page 71. Okay, where we are going to have, sorry, we're going to be working with how to pronounce the ed endings. Okay. Cuando pronunciamos esta terminación ed, vamos a tener tres diferentes formas de hacerlo, como si fuera una T, como en looked. Esa ed se pronuncia como si fuera una T, looked. Como si fuera solo una D, por ejemplo, en el verbo change. Cuando yo lo pronuncio en pasado, yo pronuncio changed, con una D, changed. Y como if, por ejemplo, en el verbo want, I pronounce wanted. Ok, escuchemos estos verbos y repítanlos en casa. Sé que lo van a hacer porque yo confío en ustedes. Looked. Changed. Id. Wanted. Okay, great. So we have these three verbs, looked, changed, and wanted. The most uncommon sound, el menos común de estos tres es el sonido if, que tenemos en el caso de want. Este lo vamos a pronunciar cuando el último sonido del verbo, sin que le agreguemos ed, del verbo en forma simple, cuando el último sonido sea una T o una D. Por ejemplo, en el verbo want, antes de que yo le agregue ed, want, el último sonido es este, el de la T, want. Entonces, al agregarle ed, yo voy a pronunciar it. Want, in past tense, wanted. También cuando el último sonido sea una D, por ejemplo, en el verbo desire, desire. No la última letra, porque la última letra es una E, aunque no suene, sino en este último sonido, la última letra que suena, desire. Desire, el último sonido es el de la letra D, entonces cuando yo lo pronuncio en pasado voy a decir decided, ¿ok? Con la I, decided. Este es el sonido menos común. El siguiente sonido, que es un poco más común, es el sonido de la T, ¿ok? Cuando pronunciamos como T. Again, we check the last sound of the verb without adding ed. Nos fijamos en el último sonido del verbo sin agregarle ed, y esta vez cuando el último sonido sea el de K, como en look, cuando yo agrego el último sonido en look es el sonido de la K, cuando yo agrego ed, en pasado yo pronuncio looked. Cuando el último sonido es el sonido que producen las CH, el ch, como por ejemplo, watch. El pasado de watch es watched, como una T, watch. Cuando el último sonido es el que produce la CH, por ejemplo, wash, como en wash your hands, wash. En pasado, esa D suena como si fuera una T, washed. The next sound is the sound of S. ¿Ok? El sonido de la S cuando suena S.
Por ejemplo, en el verbo kiss. Kiss. En pasado, kissed. ¿Ok? Entonces, aquí ojo porque es cuando la S suena como en español así. Porque va a haber otros casos donde la S tenga un sonido diferente. Entonces, aquí cuando suene como kissed. El siguiente es cuando una palabra termine en el sonido P. Por ejemplo, stop. El último sonido en stop es el de la letra P. Entonces, cuando yo pronuncio en pasado, yo pronuncio stopped. Con T, stopped. Y el sonido de F. Por ejemplo, en el verbo la, reír, esta GH al final de la palabra la suena como si fuera una F, aunque no esté escrita la F. Laugh. Cuando yo pronuncio en pasado voy a decir laughed. ¿Ok? ¿Vale? Ese es el siguiente sonido más común. Y todos los demás verbos, los que no terminen en ninguno de estos, todos los que terminen en vocales, en la M, por ejemplo, en la N, en todos los demás sonidos, todos se van a pronunciar como D. El sonido D es el más común. ¿Vale? Por ejemplo, change, digo changed. Si yo tuviera el verbo, por ejemplo, el verbo close, como en close the door, close. Esta S suena como si fuera una close, close. Entonces, cuando yo pronuncio en pasado, voy a pronunciar como una de close. ¿Vale? Si tengo un verbo que termina en un sonido de vocal como play, voy a pronunciar play, con D al final, play. El verbo travel termina en el sonido L, travel. Entonces, cuando yo pronuncio en pasado voy a pronunciar traveled. ¿Vale? Este es el más común. Si no está dentro de la categoría T o dentro de la categoría con I, entonces se va a pronunciar como si fuera solo una B. Hasta aquí vamos bien en cómo pronunciarlos y los tres sonidos que existen. Ok, tomar eso silencio como un sí. Está muy claro. Okay. Then in exercise B, we have add the verbs in the box to the table. Listen, check, and repeat. Ya vimos como algunas reglitas básicas para saber cómo pronunciar cada uno de estos verbos. Ahora lo que ustedes van a hacer es bien fácil. You're going to write them in the appropriate column. Los van a clasificar. ¿En qué sonido creen que tengan? El sonido de la T, como en looked. El sonido de D, como en changed. Y el sonido I, como en wanted. ¿Ok? ¿Les parece bien si les doy 2 minutos? Sí, Miss, está bien. Gracias.
Okay, time is over. So let's listen and check. Stopped, watched, liked. Tried, travelled, played. Decided, waited, ended. Okay, entonces, ¿qué verbos? Which verbs do we have in the first column in the sound T? Like looked. Stop. Stopped. Watched. Como Liked. T, acuérdense, watched. Y el último es liked. Acuérdense, liked. Los pronunciamos como si esa ED fuera una T. Stopped, watched, liked. ¿Vale? Como si en lugar de ED tuviéramos una T ahí al final. Okay. In the second column, the column D, the sound D, we have Traveled. traveled. Ajá, como si fuera solo una D. Traveled. ¿Cuál, perdón? Drive. Bien. Drive. Y el último. Played. Played. Bien. Como si solo fuera la D, como si la E no estuviera en ese lugar. Played. Bien. Y en la última columna, ir. Decided. Perfecto. Waited. Ajá. Y al final. Ended. Ended. Muy bien. Entonces, acuérdense, los de la primera columna los pronuncio como si en lugar de ED yo tuviera una T. Los de la segunda columna como si la E no existiera, solo pronuncio la D. Y los de la tercera columna como I. ¿Ok? Vale. In the next exercise, in exercise 7, we have say the sentences, listen, check, and repeat. Vamos a escucharlas y después me van ustedes a ayudar a leerlas, ya con el verbo en la forma correcta. 1. We travelled all night. 2. I watched a film last night. 3. The family saved a lot of money. 4. You needed a new mobile phone. 5. My father worked at the weekends. 6. I wanted a new computer. Perfect. We have just listened to the sentences. Ahora, ya las escuchamos. Ya también sabemos cómo pronunciar estos verbos. Ahora necesito 6 voluntarios que me ayuden a leerlas, ya con el verbo pronunciado de manera correcta. Who wants to read number 1? Yo. Ok, ¿me escucho? We traveled all night.
vale, ahí en travel como la E no la pronuncio. We traveled. ¿Vale? We travel all night. Perfecto. Gracias, Andrea. Andrea, ¿puedes elegir a alguien para que lea la número 2, por favor? Sí. Ángel de Jesús. Ok, gracias. Ángel de Jesús. La número 2, por favor. Sí. I watched a film last night. Perfecto. I watched. Thank you, Ángel. Can you pick another person? Marcelino. Okay, thank you, Marcelino. Can you read number 3, please? The family saved a lot of money. Excellent, Marcelino. Save with B. Thank you. Marcelino, can you pick another person? Ok, bueno. ¿Quién quiere leer la número 4? You needed a new mobile phone. Thank you very much. You need it. Great. Number 5. My father worked weekend at the weekends. Perfect. My father worked. And finally, number 6. Does anybody want to read number 6? Okay, Juan Carlos. I wanted a new computer. Computer, perfect. I wanted. Excellent job. Muy bien. Now, let's continue working on exercise 8. On exercise 8, we have complete the write 2 sentences about you with positive or negative past simple. ¿Ok? Aquí ustedes van a escribir una oración que sea verdadera para ustedes. Puede ser de forma afirmativa si es que lo hicieron o de forma negativa si es que no lo hicieron. Por ejemplo, cook dinner last night. Si cocinaron la cena anoche, entonces lo van a poner en forma afirmativa. I cooked dinner. Ok, eso es si lo hicieron. Si no lo hicieron, en lugar de poner I cooked dinner, lo van a poner de manera negativa. I didn't cook. ¿Vale? Entonces puede ser de forma afirmativa si lo hice o de forma negativa si no lo hice. Por ejemplo, I posted a photo online yesterday. En mi caso, yo no hice esto de publicar una foto, entonces yo lo voy a poner de manera negativa, que sería didn't post. ¿Vale? Ya no le pongo ed, ya nada más pongo didn't. Cuando fue afirmativa, cuando es algo que sí hice, sí le pongo terminación ed, cooked. Algo que no hice, pongo didn't y dejo la acción de manera normal. ¿Ok? ¿Les parece bien 3 minutos para que hagamos esta actividad? Sí, profe. Sí. Perfecto.
Okay, students, I'm super. So let's check. Voy a ir pasando lista y conforme vayan escuchando su nombre, en lugar de decirme presente, me dicen alguna de estas oraciones, ya sea algo que hayan hecho o que no hayan hecho. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo a Juanito Pérez, Juanito me respondería, I cooked dinner last night. ¿Vale? Me responden con su oración. Ok, Aguirre Colín. Ay, no, perdón, esta no es su lista. Me equivoqué. Ok. Arellano Ortiz. I listened to radio this morning. Excellent. Calderón Aguilar. Colín Ramírez. I play games. Okay. Cuenca González. Domínguez Flores. I cooked dinner last night. Excellent. Escamilla Mejía. I didn't live in a different city when I was younger. Excellent. García Sánchez. Tuvo problemas con su internet, profa. Ok, gracias. González Ramírez. I didn't cook dinner last night. Thank you. La Bastida Rodríguez. I didn't study German at school. Great. López Elías. I didn't cook dinner last night. Thank you. Marín Olvera. I lived in a different city when I was younger. Okay. Martínez Vera. I cooked dinner last night. Maya Puga. Noriega Montañez. I didn't in a different city when I was younger. Perfect. Palma Sánchez. I didn't listen to the radio this morning. Great. Razo Gómez. I didn't move house years ago. Okay, thank you. Romero Sánchez. No te pude entender muy bien, Eduardo. Se escucha como muy entrecortado. Pero bueno, listo tu asistencia. Salazar Gómez. I didn't study German at school. Excellent. Sánchez Robles. I didn't move house 2 years ago. Okay. Santiago Villa. I didn't cook dinner last night. Perfect. Valdés González. I listening to the radio this morning. Okay. Valencia Magaña. Ah, ya voy, perdón, Ajá.
I didn't post a photo online yesterday. Thank you. Adela, Jaime. I moved house 2 years ago. Great. Hernandez, Colin. I did listening to the radio this morning. Okay, you can listen to the radio. Great. Serrano Vasquez. I studied German at school. Thank you very much. Excellent job, students. Okay. So this is the last activity that we're going to do today, but I'm going to explain you about another activity that you're going to do for next week. ¿Vale? Para la siguiente semana van a ustedes a trabajar aquí en la página, es la página 73, en el ejercicio 10, que es el último de writing. Ok, tenemos think about a good, bad or strange experience you have. Make notes about these things. Ok, van ustedes a pensar en alguna buena, mala o rara experiencia que hayan tenido, la que ustedes quieran. Y van a comenzar haciendo notas de esto. When and where were you? ¿Cuándo y dónde estaban? Traten de hacerlo en oraciones. Bueno, aquí este es como su lluvia de ideas. Who were you with? ¿Con quién estaban? The events of the story. Esa es la introducción de su historia. ¿Dónde y cuándo fue? ¿Con quién estaban? Pueden agregarle más información si así lo quieren. The events of the story. What happened? What problems did you have? What did you do? How did you feel? And what happened in the end. ¿Vale? Lo siguiente es contar la historia. ¿Qué sucedió? ¿Qué problemas tuvieron en caso de que haya habido algún problema? What did you do? ¿Qué hicieron? How did you feel? ¿Cómo se sintieron? And what happened in the end? ¿Qué pasó al final? ¿Vale? Esto es lo que requieren para ir planeando su historia. Lo que van a hacer después es write a story about your experience. Van a escribir ahora sí un párrafo van a hacer un escrito acerca de su experiencia, que va a llevar 2 párrafos, el de la introducción y el de los eventos, ¿vale? Y de todo lo que sucedió. Aquí mismo en la página 73 tenemos en el Text Builder sequencers, palabras que podemos utilizar para que nuestros eventos, bueno, lo que estamos contando vaya en orden. First, then, and later, por ejemplo. Primero, después y al final. ¿Vale? Para decir lo que nos sucedió en orden. First, I got up late. Then, I had a shower. Later, I went for a coffee. O podemos utilizar palabras como before or after. Antes, before. After, después. Before the interview. After I go to the interview room. Entonces podemos ir utilizando este tipo de palabras para asegurarnos que nuestros eventos aparezcan en orden o que tenga secuencia lo que estamos contando. ¿Vale? Ahora, esto se va a evaluar para la parte de writing, la evaluación escrita. Acuérdense que es un apartado de su evaluación del examen. Entonces, este escrito va a ser parte de la evaluación de writing. Por lo tanto, lo van a hacer aquí en su libro y una vez que le den en enviar, aquí en su libro les da una opción para descargarlo en PDF, ¿vale? Ese PDF que van a descargar, voy a poner una asignación donde diga writing y tenga estas mismas instrucciones aquí en Team como una tarea. Lo van a descargar y lo van a subir en esa asignación, ¿vale? ¿Esto les parece bien si lo dejamos como fecha límite para el viernes de la próxima semana? Suena un periodo de tiempo justo, tomando en cuenta que es parte de su evaluación.
Creo que es suficiente tiempo, es semana y media para que puedan hacerlo sin problemas. Eso sí, traten de hacerlo ustedes. No tiene que ser muy extenso, pero tiene que ser hecho por ustedes. Si detecto que algún escrito está hecho con traductor, se cancela, ¿vale? ¿Ok, chicos? Sí, Sí, profa. profa, pero me Sí, podría... profa. Sí, profa. Ok. Perdón, ¿alguien tenía una duda? Sí, algo sobre el PDF, es que mi internet está fallando y como que eso no se escuchó. Solo escuché algo sobre el PDF. Bueno. Vale, tú haces la actividad en tu libro, ahí en tu libro digital, y una vez que la termines, te da la opción para descargarlo en PDF. Entonces, una vez que lo envíes, te da la opción para descargarlo en PDF. Ese PDF lo vas a descargar y lo vas a subir en una asignación de Teams que yo les voy a poner, donde esté el espacio de el escrito, ¿vale? Sí, profa, gracias. Perfecto. Entonces, ¿no hay dudas sobre lo que hay que hacer? ¿No? Ok, chicos, vale. Entonces, si no hay dudas sobre lo que hay que hacer, hasta aquí terminaríamos el día de hoy. Recuerden que tienen una asignación en la plataforma de Richmond, que son actividades de grammar, vocabulario y me parece que una lectura sobre la unidad 7. Esta actividad cierra el domingo, entonces tienen suficiente tiempo para hacerla, para que la realicen. Quienes aún no hayan terminado sus 2 actividades de autoacceso, quienes aún no hayan hecho sus actividades de autoacceso, entren a la actividad que está disponible y esta otra que es la que está pendiente, la de el examen escrito. Y sería todo por el día de hoy, ¿vale? Maestra, ¿puede repetir esa parte de la asignación en Richmond? Perdón, es Sí. que no entendí bien. Vale, ahí en la plataforma de Richmond, aquí en donde entran para ver su libro, donde se dan de alta y todo eso, ahí aparece una parte que dice assignments, o les debe de aparecer también la notificación. A veces también les llega por correo la notificación de que ya les asigné una tarea. Puedes entrar directamente desde la notificación, puedes ir al apartado de assignments y ahí vas a encontrarla, dice homework 1. Y bueno, le das clic ahí y ahí aparecen las actividades que hay que realizar. Sí, pero otra pregunta. Para eso tenemos que estar en la clase, ¿no? Ajá. O así. Sí. Sí. ¿Y me podría dar el código de la clase? Es que no estoy, por favor, amable. Claro que sí. Dame un momento para buscarlo y ahorita te lo doy. Vale. ¿Te parece si te lo mando ahorita por un mensajito? Aquí en Teams. En lo que lo busco. Sí, maestra. Sí, no Vale. se preocupe. Okay. Vale, entonces ahorita Gracias. te lo mando. Por nada, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces si no hay dudas, ahora sí sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Que tengan bonita semana. Bye. Hasta luego, profa. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Por nada, hasta luego. Adiós, que esté bien. Adiós, hasta luego, gracias.